El Señor teléfono Moretti, vibró sobre la mesa ella de solo mármol de pidió una Lucas persona. Moretti exactamente a ¿Su las nombre? 22:47. Nora Blake. No se sobresaltó. No la dejen sola. En su profesión, las llamadas a altas horas de la noche eran tan rutinarias como respirar. Y la mayoría cargaba el peso de decisiones que se propagarían como ondas en las aguas oscuras de la ciudad. Lo dejó sonar 2 veces antes de contestar. Sus movimientos eran deliberados, calculados. El número no le resultaba familiar, pero eso no significaba nada. La gente siempre encontraba la manera de llegar hasta él cuando lo necesitaba. Moretti respondió. Su voz tenía una autoridad que no requería volumen para hacerse respetar. Al otro lado, un breve silencio. Desde lejos, el sonido de sirenas se filtraba por la línea. Señor Moretti, soy el agente Reyes, del Distrito 12. Lo llamo por un incidente ocurrido en la Avenida Corrientes. Hace aproximadamente 30 minutos, una mujer estuvo involucrada en un accidente de tránsito. Antes de perder el conocimiento, pidió que lo contactáramos a usted. La expresión de Lucas no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos oscuros. La ciudad le había enseñado a esperarlo todo, pero esto no estaba en ninguna lista. ¿El nombre? Nora Blake, señor. La están trasladando ahora mismo al hospital italiano. Las heridas no parecen ser de gravedad, pero fue muy insistente en que la contactáramos antes de que saliera la ambulancia. El nombre flotó entre ellos como humo. Nora Blake. 2 años. Habían pasado 2 años desde que escuchó ese nombre. Desde que vio esos ojos verdes y afilados al otro lado de una mesa, en una cafetería demasiado iluminada y demasiado pública para el tipo de conversación que estaban teniendo. En ese entonces, ella era periodista. Una con suficiente coraje para solicitar una entrevista con un hombre del que la mayoría solo se atrevía a hablar en susurros. Y no para una nota policial. Para un perfil. Quería saber quién era Lucas Moretti cuando no estaba siendo la sombra que movía mercados y hombres. Él aceptó porque ella preguntó sin temblar. Sin el miedo habitual que precedía a la mayoría de sus interacciones con civiles. Se sentó frente a él con una grabadora entre los dos y le hizo preguntas que lo llevaron a reconsiderar respuestas que se había estado dando a sí mismo durante décadas. Preguntas como si el poder valía la soledad que exigía. Si recordaba lo que se sentía confiar en alguien. Si dormía bien por las noches. El artículo se publicó en una revista pequeña pero respetada. Fue justo, incómodamente perspicaz. Y lo retrató como algo más complejo que un villano o un héroe. Solo un hombre que había tomado decisiones y vivía con ellas. 2 semanas después de la publicación, Nora desapareció del mundo del periodismo. Los rumores decían que había aceptado un puesto en relaciones corporativas. Lucas sabía mejor. Se había ido porque publicar ese artículo le había puesto una marca en la espalda, y ella fue suficientemente inteligente para reconocerlo. Ahora estaba en un hospital. Y había pedido que lo llamaran a él. Lucas se puso de pie, abotonando su chaqueta con una mano mientras mantenía el teléfono en la otra. Estaré allí en 20 minutos. Asegúrese de que no la dejen sola hasta que llegue. Señor, no estoy seguro de tener autoridad para. Ahora la tiene. Cortó la llamada. El trayecto al hospital italiano tomó exactamente 18 minutos. Marco, su chofer, sabía mejor que nadie cuándo no hacer preguntas. Especialmente cuando su empleador salía del penthouse con esa expresión particular. La que sugería que alguien había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. La ciudad pasaba al otro lado de los vidrios polarizados en destellos de neón y sombra. Territorio familiar que Lucas había pasado 3 décadas aprendiendo a navegar, a controlar, a poseer de maneras que no tenían nada que ver con escrituras de propiedad. Pensó en la última vez que había visto a Nora. Había sido breve, accidental. 6 meses después del artículo. Ella salía de una librería en Recoleta, con los brazos llenos de novelas, el cabello más largo de lo que recordaba. Se paralizó al verlo. Y por un momento, él vio miedo genuino en sus ojos. No de él, necesariamente, sino de lo que su presencia en su vida representaba. Lucas asintió una vez. Un reconocimiento silencioso que contenía tanto saludo como despedida. Y siguió caminando. Ella merecía su escape. No iba a ser él quien la arrastrara de vuelta. Pero ahora había pedido que lo llamaran. ¿Por qué? La entrada de emergencias del hospital italiano era un caos controlado. Ambulancias, personal médico apurado, el zumbido de la atención urgente administrada detrás de puertas cerradas. Lucas atravesó todo aquello como un cuchillo en el agua,
separando el desorden con su sola presencia. El agente Reyes lo esperaba cerca de la recepción. Un policía joven con ojos cansados que se irguió instintivamente cuando Lucas se acercó. Señor Moretti, está en la sala de observación 3. El médico dice que está estable. Conmoción leve, algunas contusiones. La retienen esta noche para monitoreo. El accidente Reyes sacó una libreta pequeña y fue pasando páginas con eficiencia practicada. Colisión de un solo vehículo. Maniobró para evitar una motocicleta que venía en sentido contrario por Corrientes, cerca de la intersección con Scalabrini y Ortiz. Perdió el control. Chocó contra un auto estacionado. La moto no se detuvo. Estamos revisando las cámaras de tránsito, pero hasta ahora no hay nada útil. La mandíbula de Lucas se tensó, casi de forma imperceptible. Una motocicleta. Sentido contrario. Sin cámaras. Era de manual. Suficientemente limpio para parecer un accidente. Suficientemente caótico para descartarse como el caos habitual del tránsito porteño. Alguien había enviado un mensaje, y Nora había tenido la suerte de sobrevivir a la entrega. La moto fue deliberada, dijo Lucas. No era una pregunta. Reyes dudó un momento. Luego bajó la voz. Fuera de registro, sí, eso es lo que creo yo también. Pero oficialmente, le estamos llamando conducción imprudente y falta de señalización. A menos que aparezcan más pruebas, así queda. Lucas asintió una vez. No necesitaba que la policía le dijera lo que ya sabía. Había pasado suficientes años viendo morir a personas en accidentes que no eran accidentes como para reconocer el patrón. Lo que necesitaba saber era por qué. ¿Por qué Nora? ¿Y por qué ahora, después de 2 años de silencio? La encontró en la sala de observación 3, detrás de una cortina que ofrecía la ilusión de privacidad en un espacio diseñado para la eficiencia antes que para el confort. Estaba despierta. Apoyada sobre almohadas delgadas, el brazo izquierdo envuelto en vendas, un pequeño corte sobre la ceja sellado con pegamento quirúrgico. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Más frágil. Pero sus ojos, esos ojos verdes y afilados, todavía cargaban la misma inteligencia que la había hecho peligrosa desde el principio. Lo vio parado en el umbral, y algo cruzó su rostro. Alivio, quizás. O resignación. Viniste, dijo, con la voz ronca pero firme. Pediste que viniera, respondió Lucas, entrando a la sala y dejando caer la cortina tras él. Se miraron a través del pequeño espacio. 2 personas que habían compartido una conversación significativa años atrás, y que desde entonces habían elegido deliberadamente mantenerse alejadas. El silencio se extendió, cargado de preguntas que ninguno sabía todavía cómo formular. Finalmente, Nora lo rompió. Sé que esto es una locura. Sé que probablemente tengas 100 cosas mejores que hacer que aparecer en un hospital por alguien que apenas conoces. Pero cuando me preguntaron si había alguien a quien llamar, tu nombre fue el único que se me ocurrió que se sentía seguro. Lucas acercó la única silla a la cama y se sentó. Sus movimientos, económicos y controlados. Seguro no es una palabra que la gente suele asociar conmigo. No, admitió ella. Una sonrisa fantasmal tocó sus labios. Pero honesto sí. Me dijiste una vez que nunca hacías promesas que no podías cumplir. Eso se me quedó. ¿Qué está pasando, Nora? Él la estudió. Notó cómo sus dedos retorcían la delgada manta del hospital. El leve temblor en sus manos que no tenían nada que ver con el accidente. Tenía miedo. No de él, sino de otra cosa. Algo que la había estado persiguiendo mucho antes de que una motocicleta la forzara a salir del camino. Cuéntame qué está pasando. Empieza desde el principio. Nora tomó un respiro tembloroso. Sus ojos se fijaron en los azulejos del techo estéril, como si estos contuvieran las respuestas que estaba buscando. Cuando habló, su voz fue baja pero deliberada. Cada palabra elegida con el cuidado de alguien que sabe que lo que está por decir va a cambiar todo. Hace 3 semanas recibí un sobre en mi departamento. Sin remitente. Sin nota. Solo un pendrive se detuvo. Tragó saliva. Al principio pensé que era un error. Llevo 2 años sin trabajar como periodista de investigación. No desde que me entrevistaste, completó Lucas. Sí. Ella lo miró entonces, y él vio la culpa ahí. El peso de las decisiones tomadas en nombre de la autopreservación. Acepté un trabajo en comunicaciones corporativas. Seguro. Aburrido. El tipo de trabajo que no te hace seguir ni amenazar. Creí que había dejado ese mundo atrás.
Pero alguien pensó diferente. Lucas esperó. El pendrive tenía archivos, documentos, en su mayoría registros financieros, intercambios de correos, fotografías. Al principio no entendía lo que estaba viendo. Luego empecé a conectar las piezas. Sus dedos encontraron el borde del vendaje en su brazo y empezaron a tirar de él nerviosamente. Es una red. Políticos, desarrolladores, empresas de construcción. Llevan 8 años ejecutando un esquema, desviando millones de proyectos de infraestructura pública. Puentes que nunca se repararon del todo. Escuelas que usaron materiales de mala calidad. Estaciones de subte que debían renovarse y no se tocaron. El dinero que tendría que haber hecho esta ciudad más segura terminó en sus bolsillos. La expresión de Lucas permaneció neutral, pero su mente ya estaba procesando las implicaciones. Este tipo de corrupción no era nueva. Buenos Aires se había construido sobre apretones de manos y acuerdos en cuartos traseros desde su fundación. Pero la escala que ella describía sugería algo más grande, más organizado que el usual intercambio de favores que lubricaba las ruedas de la ciudad. ¿Por qué enviártelo a ti?, preguntó. Si llevas 2 años fuera del periodismo, hay reporteros activos que habrían sido objetivos más lógicos. Eso es lo que no pude entender al principio. Hasta que lo encontré, enterrado en una subcarpeta. Como si hubiera sido puesto ahí deliberadamente. Un artículo que escribí hace 4 años, antes de entrevistarte. Era sobre desarrollo inmobiliario en San Telmo. Sobre cómo ciertos proyectos parecían avanzar a velocidad inusual por los procesos de aprobación mientras otros languidecían. No tenía suficientes pruebas para nombrar personas en ese momento, pero tenía sospechas. Cerró los ojos un momento, recordando. Uno de los hombres de quienes sospechabas entonces, un concejal llamado Ricardo Vega, está en el centro de esta red. Y en los archivos que me enviaron, hay pruebas irrefutables, con las que se puede procesar judicialmente. Lucas se recostó ligeramente en la silla, procesando. Entonces alguien quiere que esto salga a la luz. Alguien de adentro que o bien desarrolló conciencia, o bien quiere eliminar competencia. Eso pensé yo también. Excepto que, ella vaciló, y él vio el miedo real cruzar su rostro. Excepto que también encontré algo más en esos archivos. Algo que no se suponía que debía ver. El silencio que siguió fue pesado de implicaciones. Lucas esperó, paciente como la piedra, dándole el espacio para continuar a su propio ritmo. Había aprendido hace mucho que la información más importante llegaba siempre en estas pausas. En las cosas que la gente tenía miedo de decir en voz alta. Había transferencias. Dinero moviéndose a través de empresas fantasmas, cuentas offshore. La mayoría no pude rastrearlas, pero había algunas transacciones con patrones familiares. Ahora lo miraba directo. Su mirada firme a pesar del temblor en su voz. Patrones que reconocí de cuando te investigué a ti, hace 2 años. No es tu dinero, creo, pero son cuentas que orbitan tu mundo. Empresas legítimas que conectan con tu red. Y ahí estaba. La razón por la que lo había llamado. La razón real por la que tenía miedo. Quien le había enviado esos archivos había incluido, deliberada o accidentalmente, información que conectaba tangencialmente con las operaciones de Lucas. No lo suficiente para implicarlo directamente, pero sí suficiente para sugerir que la red de corrupción que le habían dado a investigar se cruzaba con su mundo de maneras que hacían todo exponencialmente más peligroso. Lucas se puso de pie. Fue hasta la ventana que daba sobre el estacionamiento del hospital. El amanecer todavía estaba horas lejos, pero la ciudad nunca dormía del todo. Incluso ahora se estaban haciendo acuerdos, cobrando deudas, defendiendo territorios. Había pasado toda su vida adulta construyendo un imperio basado en entender las dinámicas de poder. En saber cuándo presionar y cuándo retroceder. Esta situación requería consideración cuidadosa. ¿Hiciste copias?, preguntó, con la espalda todavía hacia ella. Sí. Almacenamiento en la nube, con contraseña. Y le conté a 2 personas lo que encontré. A mi hermana, que vive en Córdoba. Y a un editor en el que confío. Inteligente. Era más inteligente de lo que la mayoría le daba crédito. Ciertamente más inteligente que las personas que habían intentado asustarla en la carretera esa noche. Había creado un interruptor de hombre muerto. Si algo le pasaba a ella, la información no moriría con ella, era exactamente lo que él habría hecho. La moto no fue aleatoria, dijo, girando para enfrentarla. Lo sabes. Lo sospeché.
Pero no estaba segura hasta que vi tu cara cuando el agente te contó el accidente. Una sonrisa débil tocó sus labios. Tienes un tic, ¿sabes? Cuando estás armando algo peligroso, tu mandíbula hace cierta cosa. No tengo tics. Todos tienen tics. Los tuyos son solo más sutiles que los de la mayoría. Él casi sonrió. Casi. En cambio, volvió a la silla. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas, acercándose a su nivel. Esto es lo que va a pasar. Esta noche vas a quedarte en este hospital bajo observación, como ordenaron los médicos. Mañana, cuando te den el alta, vienes conmigo a un lugar más seguro que donde estabas viviendo. No vuelves a tu departamento. No vas a tu oficina. No vas a ningún lugar predecible hasta que entendamos el alcance completo de esto en lo que te has metido. No te estoy pidiendo que me protejas, dijo Nora. Pero su protesta carecía de convicción. Me llamaste antes de que saliera la ambulancia. Eso fue pedir protección. Lo llames como lo llames. Su tono no era cruel, pero era absoluto. Estas personas intentaron matarte esta noche con una advertencia que parecía un accidente. La próxima vez no se molestarán con sutilezas. Y Nora, habrá una próxima vez. A menos que averigüemos quién mueve los hilos y les convenzamos de que tocarte no vale el costo. Ella lo estudió durante un largo momento. Sus instintos de periodista claramente en guerra con su sentido común. Luego habló, y su voz fue más quieta. ¿Por qué estás haciendo esto? Hablamos una vez, hace 2 años. No soy tu responsabilidad. Era una pregunta justa. Una que él mismo se había estado haciendo desde que recibió la llamada. La respuesta fácil era que no le gustaban los cabos sueltos. Que una periodista con información que conectaba tangencialmente a su mundo siendo asesinada levantaría preguntas que no quería que se hicieran. Pero esa no era la verdad completa. Y se encontró incómodo ofreciéndole a ella cualquier cosa que no fuera eso. Hace 2 años me preguntaste si dormía bien por las noches, dijo finalmente. ¿Recuerdas lo que te respondí? Dijiste que dormías bien porque cada decisión que tomabas era deliberada. Que la culpa requiere arrepentimiento y que no te arrepientes de haber elegido sobrevivir. Eso sigue siendo verdad. Pero también me preguntaste algo más, fuera de grabación, después de que terminó la entrevista. Me preguntaste si había algo que hubiera querido hacer de otra manera. Una cosa que cambiarías, si pudieras. Nora frunció el ceño, tratando de recordar. ¿Qué dijiste? Dije que hubiera querido ser mejor protegiendo a las personas que no pidieron estar involucradas en mi mundo. Las que quedaron atrapadas en el fuego cruzado solo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La miró, dejándola ver el peso de esa admisión. Escribiste algo peligroso hace 2 años porque eras buena en tu trabajo. Dejaste ese trabajo porque mi mundo tocó el tuyo y te asustó lo suficiente como para alejarte de algo que amabas. Ahora alguien está intentando matarte. Y aunque yo no lo causé directamente, los bordes de mi mundo están suficientemente cerca de lo que encontraste como para que no pueda pretender que no estoy involucrado. Entonces es culpa. Es responsabilidad. Hay una diferencia. La cortina se agitó y una enfermera asomó la cabeza, con expresión profesional pero firme. Señor Moretti, el horario de visitas terminó hace 2 horas. He estado dándole espacio, pero la señorita Blake necesita descansar. Lucas se puso de pie, alisando su chaqueta. Me quedaré afuera. El agente Reyes se queda en la puerta hasta la mañana. Nadie entra sin identificación del hospital. ¿Entendido? La enfermera asintió, habiendo claramente lidiado con suficientes familiares exigentes como para saber cuándo elegir sus batallas. Cuando Lucas se movió hacia la salida, la voz de Nora lo detuvo. Lucas. Se dio vuelta. Gracias. Por venir. Por todo esto. Él asintió una vez. Un gesto que transmitía reconocimiento sin sentimentalismo. Y se fue. La cortina cayó cerrada detrás de él. El sillón de cuero de la sala de espera del hospital no estaba diseñado para la comodidad. Pero Lucas había aprendido a dormir en peores lugares. No durmió ahora, sin embargo. En cambio, sacó su teléfono e hizo una serie de llamadas. Cada una breve y codificada en el lenguaje de los negocios que cualquiera que escuchara interpretaría como asuntos corporativos rutinarios. A las 3 de la mañana, tenía un panorama más claro. Vicente, su jefe de seguridad, ya había extraído el metraje de las cámaras de tránsito de cada intersección dentro de un radio de 1 kilómetro del sitio del accidente. La motocicleta había aparecido de repente en Corrientes. Sin patente.
El piloto en equipamiento completo con un casco que ocultaba cualquier rasgo identificable. Había seguido el auto de Nora durante 3 cuadras antes de forzar el incidente, y luego desapareció hacia una zona industrial donde las cámaras estaban, convenientemente, fuera de servicio. Trabajo profesional. Del tipo que requería recursos y planificación. Tomás, quien manejaba los asuntos financieros más delicados de Lucas, había comenzado a rastrear las empresas fantasma que Nora había mencionado. Los patrones que ella había reconocido estaban efectivamente conectados a la red de Lucas, aunque no directamente. Eran empresas de amortiguación, del tipo que se usa para limpiar dinero antes de que entre en canales legítimos. Alguien estaba usando una infraestructura similar a la que empleaba la organización de Lucas, lo que significaba que o bien habían copiado sus métodos, o los habían aprendido de alguien que alguna vez trabajó para él. Y Marco, su chofer, que era mucho más que simple transporte, había contactado a personas en la industria de la construcción, la esfera política, y las partes del gobierno de la ciudad que realmente movían las cosas. Ricardo Vega, el concejal en el centro de los archivos de Nora, estaba bien conectado, pero no era intocable. Llevaba 12 años en el Consejo Deliberante, suficiente para construir poder, pero no tanto como para haberse convertido en una institución. Tenía enemigos, rivales, y una reputación de ser suficientemente corrupto como para ser útil, pero no tan descarado como para atraer atención federal. Hasta ahora, aparentemente. Lucas sintetizó la información con la eficiencia practicada de alguien que había pasado décadas tomando decisiones de vida o muerte basadas en datos incompletos. El panorama que se formaba era complejo, pero no incomprensible. Alguien intentaba derribar la red de Vega, y habían elegido a Nora como su instrumento. Ya sea por su trabajo previo o porque era suficientemente creíble para que las pruebas resultaran convincentes. El incidente de la motocicleta significaba que la gente de Vega la había identificado como una amenaza, lo que sugería que tenían a alguien monitoreando exactamente este tipo de filtración, pero aquí estaba la parte interesante. Si hubieran querido matarla, estaría muerta. El accidente fue diseñado para asustar, no para eliminar. Eso sugería o bien incompetencia, que Lucas dudaba dada la ejecución profesional, o una advertencia. Alguien del lado de Vega quería que Nora supiera que era vulnerable. Que salir a la luz pública con lo que sabía tendría consecuencias. La pregunta era si esa advertencia estaba destinada solo a ella, o también a quien le había enviado los archivos en primer lugar. El amanecer llegó despacio sobre Buenos Aires. El cielo pasó de negro a gris al particular tono de azul urbano que sugiere que la ciudad está despertando, quiéralo o no. Lucas lo observó a través de las ventanas de la sala de espera, con la mente ya 3 pasos adelante, planificando contingencias y calculando riesgos. Para cuando Nora recibió el alta a las 8 de la mañana, él ya tenía un plan. El agente Reyes había sido reemplazado por un policía del turno diurno que tenía ojos menos cansados pero no menos cautos. Lucas lo ignoró, esperando mientras Nora firmaba papeles y recibía instrucciones de alta que claramente no estaba procesando. Cuando finalmente emergió desde el área de enfermería, llevaba la ropa que tenía puesta durante el accidente. Jeans, un suéter que había visto mejores días, zapatillas con una marca de roce en la puntera de donde su pie había golpeado el freno demasiado fuerte. Se la veía agotada, pálida, y determinada a no mostrarlo. ¿Lista?, preguntó él. ¿Para qué exactamente? Para desaparecer temporalmente. Tengo un lugar en Puerto Madero. Edificio seguro, portero que sabe ser discreto, y suficiente distancia de tu vida normal como para que nadie piense en buscarte allí de inmediato. No puedo simplemente desaparecer. Tengo un trabajo, responsabilidades. Tienes una conmoción y documentación de un accidente de auto. Llama a tu oficina, diles que necesitas unos días para recuperarte. Lo van a entender. Nora abrió la boca para argumentar, y luego pareció pensarlo mejor. Era suficientemente inteligente como para saber que él tenía razón. Que volver a su departamento o a su oficina sería caminar hacia cualquier trampa que hubieran preparado para ella. Aún así, Lucas podía ver la resistencia en su lenguaje corporal. La forma en que se sostenía como alguien preparándose para una pelea. Esto no es permanente, dijo él, suavizando apenas el tono. Solo hasta que entendamos con qué estamos lidiando. Unos días, quizás una semana. ¿Y después? Después decidimos cómo manejar esto de una manera que te mantenga con vida y no destruya las vidas de ambos. Ella lo consideró. Sus ojos verdes buscando algo en su rostro. Quizás seguridad. Quizás engaño. Fuera lo que fuera que estaba buscando, debió haber encontrado suficiente, porque finalmente asintió.
Bien. Pero necesito pasar por mi departamento primero. Ropa, mi laptop, algunas cosas. Demasiado riesgoso. Tengo los archivos en mi laptop. El conjunto completo. Los vamos a necesitar si queremos descifrar esto. La mandíbula de Lucas se tensó. Reconoció la lógica. Marco nos lleva. Entramos, tomás lo que necesitas, y nos vamos. Sin demoras. 10 minutos. Trato. El trayecto al departamento de Nora en Almagro tomó 25 minutos por el tráfico de la mañana. Marco seguía revisando los espejos, buscando colas, mientras Lucas se sentaba en el asiento trasero junto a Nora, su teléfono una presencia constante en su mano mientras continuaba coordinando con sus personas. El edificio donde ella vivía era un edificio de preguerra. 4 pisos. El tipo de lugar que probablemente fue elegante en los años 20 y ahora solo se aferraba a la respetabilidad a través de buena estructura y precios accesibles. Tercer piso, dijo Nora mientras se detenían. Departamento 3B. Marco estacionó directamente enfrente, motor encendido. Lucas bajó primero, barriendo la calle con la mirada practicada de alguien que había aprendido a reconocer el peligro en la posición de un auto estacionado o la postura de alguien que pretende leer el diario. Nada disparó alarmas de inmediato. Pero eso significaba menos de lo que alguna vez significó en una era donde la vigilancia era digital y las amenazas podían activarse con una llamada telefónica. Subieron las escaleras rápidamente, Nora llevando el paso a pesar del evidente malestar de sus costillas magulladas. Cuando llegaron a su puerta, ella se detuvo. ¿Qué pasa? El cerrojo. Siempre paso el cerrojo. No está pasado. Lucas estuvo a su lado en un instante, su mano moviéndose instintivamente al arma que llevaba oculta bajo la chaqueta. Quédate aquí. Bien. Si hay alguien adentro, va a tener una mañana muy mala. Probó el pomo. Desbloqueado. Empujó la puerta con cuidado. Entró al departamento con todos los sentidos en alerta. El espacio era pequeño pero organizado. El hogar de alguien que valoraba el orden. O al menos lo había sido. Ahora los libros estaban tirados de los estantes. Los almohadones del sofá, revueltos. El contenido de los cajones esparcido por el piso. Alguien había registrado el lugar, y no habían sido sutiles al respecto. Despejado, llamó hacia Nora después de revisar el dormitorio y el baño. Pero tenés que ver esto. Ella entró y él la observó atravesar la progresión predecible de emociones. Shock, violación, furia. Buscaban los archivos, dijo, claramente. ¿Los encontraron? No. Siempre llevo la laptop conmigo. Apretó su bolso de mensajero. Protectora. Siempre, confirmó él. Lucas recorrió la devastación, analizando el patrón. La búsqueda había sido minuciosa, pero no profesional. Un equipo profesional habría dejado las cosas sin perturbaciones aparentes. Esto estaba diseñado para enviar un mensaje. Sabemos dónde vivís. Podemos llegar a vos en cualquier momento. No hay lugar seguro. Toma lo que necesitas. Nos vamos. Nora se movió por el departamento mecánicamente. Agarró ropa de su armario saqueado, artículos de tocador del baño, algunas cosas personales que habían sobrevivido de alguna manera al registro. Trabajó rápido. Eficiente. Alguien que había aprendido a empacar para partidas inesperadas. Cuando sacó un portarretrato del desastre de su mesita de noche, una foto de ella con una mujer mayor que compartía sus rasgos, su mano tembló levemente. ¿Tu madre? Preguntó Lucas. Mi hermana. Sara. Ella es la que le conté sobre los archivos. ¿Dónde? Vive en Córdoba. ¿Crees que? Dame sus datos. Voy a hacer que alguien la tenga vigilada. Que esté segura. ¿Podés hacer eso desde acá? Puedo hacer muchas cosas desde cualquier lugar. Estaban de vuelta en el auto en 15 minutos, el skyline de Buenos Aires creciendo a través del parabrisas mientras Marco navegaba el tráfico. Nora se sentó en silencio, procesando todo lo que había pasado en las últimas 12 horas. Lucas la dejó estar, entendiendo que a veces la mente necesita quietud para ponerse al día con el cuerpo. El edificio en Puerto Madero era exactamente lo que él había prometido. Seguro, anónimo, caro en la manera en que el dinero puede comprar privacidad. El portero reconoció a Lucas de inmediato, saludándolo con la clase de deferencia profesional que sugería que estaba bien compensado para olvidar caras. El viaje en ascensor al piso 15 fue silencioso, salvo por el zumbido mecánico de los cables. El departamento era moderno, minimalista, impersonal.
Ventanales de piso a techo que ofrecían una vista del Río de la Plata. Muebles en tonos de gris y blanco. Arte en las paredes que era caro pero emocionalmente neutro. Parecía un lugar donde nadie vivía realmente, lo cual era preciso. Lucas mantenía varias propiedades así por la ciudad. Casas seguras para situaciones que requerían discreción. Ponete cómoda, dijo, dejando su bolso sobre el sofá de cuero. La cocina está abastecida. Hay un dormitorio por allá, el baño al lado. El sistema de seguridad ya está activo, y el edificio tiene cámaras en cada punto de entrada. Nora fue hasta las ventanas y miró el río. ¿Hace cuánto tiempo estás preparado para algo así? Siempre estoy preparado para algo así. Los detalles cambian, pero el principio es el mismo. Tener lugares seguros, personas de confianza, y planes de contingencia. Aflojó su corbata. El primer gesto informal que ella le había visto hacer. Voy a hacer algunas llamadas. Ver qué más podemos saber sobre quién está detrás de esto. Deberías descansar. No puedo descansar. Todavía no. Se giró para enfrentarlo. Sé que parezco a punto de desmayarme. Y quizás lo esté. Pero también soy la que pasó las últimas 3 semanas viviendo con esta información. Conozco esos archivos mejor que nadie. Si vamos a descubrir quién está tratando de matarme y por qué, necesito ser parte de esa conversación. Él la estudió durante un momento, viendo más allá de los moretones y el agotamiento hacia la terquedad debajo. Era la misma cualidad que la había hecho una buena periodista. El rechazo a aceptar respuestas fáciles o mentiras convenientes. Era también lo que iba a mantenerla con vida, si tenía suerte. Bien, acordó. Pero primero café. Bien cargado. Ella logró una sonrisa real entonces. Cansada, pero genuina. Eso es la mejor oferta que me han hecho en todo el día. La laptop estaba abierta sobre la mesa de vidrio entre ellos. Su pantalla proyectaba luz azul a través del departamento que oscurecía. Lucas había atenuado las luces del techo, aduciendo que era más fácil para la vista. Pero Nora sospechaba que él se sentía más cómodo en las sombras de todas formas. Llevaban 3 horas trabajando sin parar. Cruzando referencias de los archivos que ella había recibido con información que la gente de Lucas le estaba enviando en tiempo real. Construyendo un mapa de conexiones que crecía en complejidad con cada minuto que pasaba. El café había sido reemplazado por sándwiches que Lucas ordenó a domicilio, y luego por más café. La conmoción de Nora le hacía latir la cabeza con un dolor sordo e insistente. Pero lo empujó hacia afuera, movida por la clase de energía enfocada que viene de finalmente entender la historia que habías estado persiguiendo. Aquí, dijo, marcando una serie de transacciones en la pantalla. Estos pagos todos van a través de la misma empresa intermediaria. Soluciones Riverside de Desarrollo. En papel, es una consultora legítima que asesora sobre proyectos de renovación urbana. Pero mira el timín. Cada pago de la ciudad a Riverside ocurre exactamente 2 semanas antes de un pago correspondiente de Riverside a una de estas empresas fantasma. Lucas se inclinó hacia adelante, estudiando el patrón. Riverside recibe pagos de contratación de la ciudad por trabajo de consultoría que probablemente nunca ocurre o está significativamente sobrevalorado. Luego filtra ese dinero a través de fantasmas antes de que llegue a cuentas personales. Lavado clásico, solo disfrazado con lenguaje de desarrollo. Exactamente. Y el CEO de Riverside es Miguel Chen. La expresión de Lucas se oscureció. Conozco a Chen. Trabajó en desarrollo legítimo. Hizo su dinero reconstruyendo propiedades en Flores después de la crisis inmobiliaria. Luego empezó a moverse hacia emprendimientos más creativos. Creativos, es decir, ilegales. Creativos, es decir, aprendió que construir cosas era más difícil que tomar crédito por el trabajo de otros. Lucas sacó su teléfono, escribiendo un mensaje rápido. Si Chen está involucrado, esto es más grande que solo Vega y sus conexiones en el consejo. Chen tiene relaciones con personas en mi mundo. No en mi organización específicamente, pero adyacentes. Es el tipo de empresario que piensa que cenar con hombres peligrosos lo hace peligroso. Entonces, ¿quién me envió estos archivos? Nora siguió desplazándose por más archivos, sus dedos moviéndose rápido sobre el trackpad. Si esta red incluye personas de tu mundo, personas que probablemente no aprecian la exposición, ¿por qué arriesgarse a filtrarla? Esa es la pregunta, ¿verdad? Lucas se puso de pie, yendo a las ventanas. El sol se estaba poniendo sobre el río.
tiñendo el agua en tonos de naranja y púrpura que habrían sido hermosos si él hubiera estado prestando atención. Alguien de adentro quiere salir. O quiere que alguien más salga. La información es demasiado detallada, demasiado específica para ser un hackeo externo. Quien compiló estos archivos tenía acceso a comunicaciones internas. Sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. Un informante, o alguien posicionándose para tomar el control. En mi experiencia, la indignación moral rara vez es la motivación para este tipo de traición. Generalmente es ambición o miedo. Se giró para enfrentarla. Tomás ha estado rastreando las empresas fantasma de tu lista. 3 de ellas terminan en las Islas Caimán, práctica estándar, pero 2 de ellas, las conectadas a Riverside, llevan a un banco en Uruguay que tiene clientes interesantes. ¿Interesantes cómo? Interesantes en que el principal inversor del banco es una firma propiedad de Víctor Castañeda. El nombre quedó suspendido en el aire como una piedra arrojada al agua, con las ondas extendiéndose hacia afuera. Los instintos periodísticos de Nora lo marcaron inmediatamente como significativo, aunque no estaba segura por qué. ¿Debería conocer ese nombre? Probablemente no, a menos que hayas pasado tiempo investigando familias del crimen organizado en Buenos Aires. Víctor es de la vieja guardia. En el negocio desde los años 80. No es llamativo. No hace movidas que llamen la atención. Pero controla territorio significativo en la industria de la construcción de la ciudad. Tiene sus manos en sindicatos, proveedores de materiales, gestión de residuos. Toda la infraestructura que mantiene los edificios en pie. Entonces, si estás ejecutando un esquema que involucra contratos de construcción de la ciudad, necesitas el permiso de Víctor. O al menos su cooperación. Nada se mueve en el mundo de la construcción de esta ciudad sin que alguien como él lo sepa. El teléfono de Lucas vibró y echó un vistazo a la pantalla. Su expresión se tensó. Vicente me acaba de enviar algo. La motocicleta que te sacó de la ruta. La encontraron. Y, abandonada en un depósito en la boca. Limpia, sin huellas, pero el número de chasis lleva a una empresa de alquiler que pertenece al sobrino de Víctor. Nora sintió su pulso acelerarse. Entonces la gente de Víctor intentó matarme. O querían que pareciera así. O fueron contratados por alguien más que quería señalar hacia Víctor. Lucas se frotó la mandíbula, pensando. Esto se está complicando. Ya era complicado. No. Era peligroso. Ahora es complicado, que es peor. Nora guardó su trabajo y cerró la laptop, recostándose contra los almohadones del sofá. Le estallaba la cabeza y la adrenalina que la había mantenido alerta empezaba a desvanecerse, dejando el agotamiento en su lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Si esto conecta con el crimen organizado, no podemos ir simplemente a la policía. Los archivos pueden ser prueba de corrupción, pero también son prueba que podría llevar a que mucha gente poderosa sea arrestada. Incluida gente que no va a dudar en matar para protegerse. Necesitamos apalancamiento, dijo Lucas, volviendo a sentarse frente a ella. Ahora mismo, quien te envió esos archivos tiene todo el poder. Eligen qué ves, cuando lo ves, cómo lo interpretas. Necesitamos dar vuelta a esa ecuación. Descubriendo quién lo envió y por qué, una vez que sepamos cuál es su objetivo final, podemos decidir si ayudarlos, detenerlos, o encontrar una tercera opción que te mantenga viva y no desate una guerra. Nora lo estudió en la luz que se desvanecía. Este hombre que había entrado en su vida 2 años atrás y luego se había ido con la misma deliberación, solo para regresar cuando más lo necesitaba. Había algo tanto aterrador como reconfortante en su presencia. La manera en que trataba la violencia como un problema de negocios, la evaluación de amenazas como una conversación casual. Había pasado 2 años intentando olvidar que este mundo existía. Intentando convencerse de que pertenecía al ámbito seguro y aburrido de las comunicaciones corporativas. Pero nunca lo había logrado del todo, ¿verdad? Una parte de ella siempre extrañó las preguntas peligrosas. Las historias que importaban aunque dieran miedo. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo en voz baja. Podés preguntar siempre. Decido si respondo. ¿Por qué aceptaste realmente esa entrevista hace 2 años? Los hombres en tu posición no suelen sentarse con periodistas, especialmente no para perfiles que podrían hacerlos ver humanos. Lucas estuvo en silencio por un largo momento. Y Nora pensó que quizás no respondería. Entonces dijo, ¿recordás lo que dijiste en tu correo cuando solicitaste la entrevista? La mayoría de los periodistas empiezan con sus credenciales, su plataforma. ¿Por qué debería importarme darles acceso?
Vos no hiciste nada de eso. Dijiste, quisiera entender cómo alguien construye una vida en las sombras mientras el resto de nosotros intenta encontrar la luz. Pero eso es lo que quería saber. No los detalles criminales, no la historia sensacionalista. Querías entender la elección. ¿Y lo lograste? Mejor que la mayoría. Escribiste que yo había creado un reino de compromisos cuidadosos. Que había cambiado la posibilidad de la confianza por la certeza del control. No estabas equivocada. Pero tampoco fuiste del todo honesta conmigo. No, admitió él. No lo fui. Hay cosas sobre mi vida, mi pasado, mi organización que nunca le voy a contar a nadie. No por exposición legal, sino porque algunas verdades son demasiado pesadas para compartir. Te romperían. Y me caías demasiado bien para hacer eso. La admisión fue casual, casi de pasada, pero Nora escuchó el peso debajo. Me caías bien. Te respetaba. Hay una diferencia. ¿La hay? Sí. Me caen bien muchas personas que no respeto. Respeto muy pocas personas que realmente me caen bien. Eras una excepción. El teléfono de Nora vibró en su bolsillo, haciéndola saltar. Lo sacó esperando otra llamada automática o un mensaje de spam. En cambio, era un texto de un número desconocido. Los archivos que te envié fueron para ayudar. Deja de investigar. Deja de hacer preguntas o vas a descubrir que hay cosas peores que un accidente de auto. Esta es tu última advertencia. Le mostró la pantalla a Lucas, observando su expresión pasar de neutral a peligrosa en el espacio de un latido. Él tomó el teléfono de su mano, examinó el número, lo reenvió a alguien antes de devolvérselo. Te están rastreando, dijo simplemente. Saben que no estás en tu departamento, lo que significa que están monitoreando tu teléfono o tienen a alguien vigilándote. ¿No podés rastrear el número? Tomás ya está en eso, pero será un descartable. No son estúpidos. Se puso de pie, yendo a lo que parecía un placard, pero resultó ser la sala del sistema de seguridad del departamento. En segundos, había desplegado las cámaras de las entradas del edificio, buscando a cualquiera que pareciera fuera de lugar. El edificio está limpio. Nadie nos siguió hasta acá y nadie está rondando afuera. Pero ese mensaje llegó dentro de 15 minutos de haber accedido a esos archivos en tu laptop. ¿Crees que la laptop está comprometida? ¿O el teléfono? ¿O los dos? No importa. Fuimos cuidadosos, pero claramente no lo suficiente. Sacó su propio teléfono. Otra llamada. Vicente, necesito un dispositivo limpio entregado en el lugar de Puerto Madero. También necesito un equipo técnico para una revisión de seguridad. Los dos dentro de una hora. Cuando cortó, Nora preguntó la pregunta que había estado evitando. ¿Contra quién estamos peleando, Lucas? ¿La gente de Vega, Víctor Castañeda? ¿Alguien más completamente? Eso es lo que vamos a averiguar. Pero ahora mismo, necesitamos asumir que todos son una amenaza y nadie es un aliado. Volvió al sofá, sentándose más cerca de ella esta vez, su voz bajando a algo casi gentil. Sé que esto no es para lo que te firmaste cuando contestaste esa llamada esta noche. Pero ya estás dentro. Lo quieras o no. La pregunta es si me confías lo suficiente como para dejarme manejar esto a mi manera. Que es agresiva, directa, y probablemente ilegal según la mayoría de los estándares convencionales. Sus ojos oscuros encontraron los de ella, y ella vio algo ahí que le hizo entender por qué los hombres le temían. Y por qué él había llegado al poder en un mundo donde la debilidad era fatal. Yo no juego a la defensiva, Nora. No espero que las amenazas se materialicen y luego reacciono. Si alguien te quiere muerta, averiguo quién es y me aseguro de que se arrepienta de haber tomado esa decisión. Pero hacerlo a mi manera significa que tenés que confiar en que sé lo que estoy haciendo. Incluso cuando parece que estoy empeorando las cosas. Debería haber estado aterrorizada. 2 días atrás, lo habría estado. Pero sentada en este departamento caro y anónimo con un hombre que había construido su vida sobre la violencia y el control, Nora se encontraba extrañamente calma. Quizás era la conmoción. O quizás era la comprensión de que ya había cruzado una línea que no podía dejar de cruzar. Lo había llamado a él en lugar de a una amiga, en lugar de a su familia. Había sabido en algún lugar profundo que lo que necesitaba no era consuelo ni simpatía. Necesitaba a alguien que entendiera el poder y cómo wieldearlo. Bien, dijo finalmente. Lo hacemos a tu manera. Pero tampoco voy a volver a fingir que puedo vivir una vida segura y tranquila mientras personas que hacen cosas malas controlan el relato. Me hice periodista porque quería contar historias verdaderas.
Historias que importaran. Llevo 2 años huyendo de eso. Quizás es hora de parar. Lucas asintió. Y algo en su expresión cambió. Respeto, quizás. O el reconocimiento de alguien que finalmente había decidido dejar de mentirse a sí mismo. Entonces empezamos mañana. Esta noche descansás. Órdenes del médico, ¿recordás? ¿Y vos? Voy a hacer algunas llamadas. Hablar con personas que quizás sepan más sobre los movimientos recientes de Víctor. Si está involucrado en esta red de corrupción, alguien en mis círculos habrá escuchado rumores. Y si no es así, tomaremos un enfoque más directo para encontrar respuestas. Nora no preguntó qué significaba eso. No estaba segura de querer saberlo todavía. El dormitorio estaba oscuro y callado. La clase de silencio manufacturado que viene de estar 15 pisos por encima del nivel de la calle con ventanas de triple vidrio que bloquean el zumbido constante de la ciudad. Nora estaba acostada en la cama, todavía completamente vestida, mirando el techo e intentando convencer a su cuerpo de descansar. Le latía la cabeza con un ritmo sordo e insistente que los analgésicos solo habían parcialmente amortiguado. Y cada vez que cerraba los ojos, veía la motocicleta venir hacia ella. Sentía el espantoso tumbo de perder el control. Casi había muerto. El pensamiento seguía regresando. Indiscutible y aterrador. Si hubiera ido más rápido. Si el auto que golpeó hubiera sido un árbol en lugar de un sedán estacionado. Si no hubiera girado el volante instintivamente en el momento justo. Había una docena de maneras en que ese accidente podría haber terminado con ella en una morgue en lugar de en esta casa segura. A través de la puerta, podía escuchar la voz de Lucas. Baja y mesurada, hablando en italiano con alguien por teléfono. No entendía el idioma, pero entendía el tono. Autoridad, mando. La clase de voz que esperaba obediencia y generalmente la conseguía. Debería haberla asustado. En cambio, fue extrañamente reconfortante. La evidencia oral de que alguien estaba trabajando activamente para mantenerla con vida. Eventualmente, el agotamiento venció a la ansiedad, y se deslizó hacia un sueño delgado e inquieto. Lleno de sueños fragmentados de documentos que ardían en llamas, números que no se quedaban quietos el tiempo suficiente para leer, y el rostro de Lucas haciéndole preguntas que no podía responder. Se despertó con luz de amanecer filtrándose por ventanas desconocidas y el olor a café. Por un desorientado momento, no pudo recordar dónde estaba, por qué le dolía el cuerpo como si la hubiera golpeado un camión. Luego todo volvió de golpe. El accidente. El hospital. El departamento saqueado. El mensaje amenazante. Nora se sentó despacio, con las costillas protestando el movimiento. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y a través de ella podía ver a Lucas sentado en la mesa del comedor, su chaqueta de traje colgada sobre la silla a su lado, las mangas enrolladas hasta los codos. Trabajaba en su propia laptop, su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Y aún desde esta distancia, podía ver los tatuajes que le subían por los antebrazos. Patrones intrincados que probablemente tenían significados que ella nunca entendería. Los había notado durante la entrevista 2 años atrás. Le había preguntado sobre ellos. Él le había dado una no respuesta, algo sobre historia personal, y ella fue suficientemente inteligente como para no insistir. Ahora, observándolo trabajar en la luz temprana de la mañana, se preguntó sobre todas las preguntas que no había hecho. Todas las historias escritas en tinta y cicatrices que él mantenía ocultas bajo ropa cara y control cuidadoso. «Estás despierta», dijo sin levantar la vista. «Hay café en la cocina. Lo hice hace 10 minutos». Nora salió descalza, encontrando una taza ya puesta junto a la cafetera. El café era fuerte y negro, exactamente lo que necesitaba. Sirvió una taza y volvió a la sala, acomodándose en el sillón frente a él. «¿Qué hora es?» «Las 6:30. El equipo de Vicente revisó tus dispositivos anoche mientras dormías. Tenías razón sobre la laptop. Alguien instaló un registrador de teclas que ha estado transmitiendo todo lo que escribís a un servidor externo. Tu teléfono está limpio, pero de todas formas recomendaron reemplazarlo». El estómago de Nora se hundió. Entonces quien esté detrás de esto sabe todo a lo que accedí, cada búsqueda que hice, cada archivo que abrí durante las últimas 3 semanas. Sí. Lo cual es en realidad útil. ¿Cómo es eso posiblemente útil? Porque ahora sabemos lo que ellos saben. Y podemos usar eso. Finalmente levantó la vista de su pantalla, y ella vio que había estado despierto toda la noche. Había sombras bajo sus ojos.
Una tensión alrededor de su boca que sugería que funcionaba con café y fuerza de voluntad. Pasé la noche mapeando el timeline de tu investigación contra eventos externos. Cada vez que abrías un archivo específico, algo pasaba en el mundo real. Cuando accediste por primera vez a los archivos sobre Víctor Castañeda, uno de sus negocios legítimos de construcción anunció de repente un contrato importante. Cuando pasaste 3 horas leyendo correos sobre Ricardo Vega, Vega hizo un viaje no programado a La Plata para reunirse con funcionarios provinciales. Reaccionaban a lo que yo estaba aprendiendo. Más que eso, intentaban adelantarse a eso. Lo cual nos dice que quien te está monitoreando no solo está interesado en detenerte. Está usando tu investigación como sistema de alerta temprana para sus propios fines. Nora procesó esto. Su mente periodística viendo inmediatamente las implicaciones. Entonces la persona que me envió los archivos y la persona que monitorea mi investigación podrían no ser la misma persona. Exactamente. Tenemos al menos 3 jugadores en este juego. Quien filtró la información, quien intenta mantenerla enterrada, y posiblemente un tercer partido que está usando el caos para avanzar su propia agenda. Lucas giró su laptop para que ella pudiera ver la pantalla. Mostraba un diagrama de red complejo. Nombres y empresas conectadas por líneas de diferentes colores. Esto es lo que mapeé hasta ahora. Las líneas rojas son conexiones financieras confirmadas. Las líneas azules son relaciones políticas. Las verdes son vínculos criminales sospechados. El diagrama era vertiginoso en su complejidad. Ricardo Vega estaba cerca del centro, conectado a una docena de entidades diferentes. Miguel Chen y Riverside de Desarrollo tenían su propio clúster de conexiones. Víctor Castañeda también estaba ahí, su nombre vinculado a tantos otros nodos que parecía una araña en el centro de una telaraña. Pero lo que captó la atención de Nora fue otro nombre. Uno que reconocía de los archivos pero al que no había prestado mucha atención hasta ahora. Elena Strand. ¿Quién es Strand?, preguntó, señalando la pantalla. Vicejefa de Gobierno para Desarrollo y Vivienda. Lleva 6 años en ese puesto, más de lo que nadie esperaba que durara. Generalmente considerada competente, ocasionalmente acusada de ser demasiado cómplice con los desarrolladores, pero nada que haya llegado a cuajar. Está en mis archivos, no prominentemente, pero está copiada en muchos de los intercambios de correo entre funcionarios de la ciudad y Riverside. Lo sé. Lo vi anoche. Lucas hizo zoom en la sección de Strand del diagrama. Lo interesante es lo que no está en tus archivos. Strand tiene conexiones con Víctor Castañeda que se remontan 15 años. Antes de que ninguno de los dos fuera particularmente poderoso. Sirvieron juntos en el directorio de una organización sin fines de lucro para el desarrollo urbano. Hicieron algún trabajo legítimo juntos en iniciativas de vivienda accesible. ¿Legítimo? ¿Hasta dónde puedo determinar? Sí. Lo que la hace o muy limpia o muy buena ocultando la suciedad. Cerró la laptop, recostándose en su silla. Tengo una teoría. Pero no te va a gustar. Hasta ahora no me gustó nada de esta situación. ¿Cuál es? ¿Y si Strand te envió los archivos? Nora casi escupió el café. ¿La vicejefa de gobierno? ¿Por qué expondría su propia red de corrupción? Porque quizás no es su red. Quizás ha estado observando a Vega y Chen y los demás operar durante años, recopilando evidencia, esperando el momento adecuado para quemarlos a todos. Lucas se puso de pie, yendo a las ventanas. El sol salía sobre Buenos Aires ahora, convirtiendo las torres de vidrio en agujas de oro y fuego. Los políticos de su nivel no duran siendo pasivos. Duran siendo estratégicos. Sabiendo cuándo hacer movidas que eliminan rivales y consolidan poder. Si Strand quiere ascender, y todos en su nivel quieren ascender, necesita despejar el camino. Derribar una red de corrupción de la que nunca formó parte oficialmente la convertiría en una heroína. También eliminaría obstáculos potenciales para su avance. Pero si ella envió los archivos, ¿por qué su gente intentaría matarme? ¿Por qué monitorear mi investigación? Quizás no es su gente. Quizás el lado de Vega descubrió lo que estaba pasando y decidió enviarte una advertencia antes de que las cosas fueran demasiado lejos. O quizás hizo una pausa, considerando. Quizás Strand envió los archivos, pero no esperaba que profundizaras tanto como lo hiciste. Te dio suficiente para dañar a Vega, pero encontraste más. Encontraste las conexiones a Víctor. La infraestructura de lavado de dinero. El alcance completo de la operación. Eso es más de lo que quería expuesto porque la implica por asociación, incluso si nunca estuvo activamente involucrada.
La mente de Nora aceleró, encajando piezas en nuevas configuraciones. Entonces la advertencia no era deja de investigar la corrupción. Era deja de investigar más allá de lo que yo quería que encontraras. Esa es mi teoría. Pero solo es una teoría hasta que podamos confirmarla. ¿Cómo lo hacemos? Tendiendo una trampa. Hacemos que Strand piense que vas a publicar todo lo que encontraste. Cada conexión, cada nombre, cada transacción. Le ponemos presión para que o se comprometa a protegerte, lo que confirmaría que no está detrás de las amenazas, o escale contra vos, lo que confirmaría que sí lo está. ¿Y si escala? Entonces yo me encargo. La manera casual en que lo dijo, como si encargarse de una vicejefa de gobierno que quizás quería verla muerta fuera simplemente otro ítem en su lista de cosas por hacer de la mañana, debería haber sido absurda. Pero Nora estaba empezando a entender que en el mundo de Lucas, las amenazas eran simplemente problemas con soluciones específicas. Había pasado décadas en un entorno donde la hesitación significaba la muerte y las medias medidas significaban debilidad. No pensaba sobre el peligro como la gente normal. Calculaba el riesgo, evaluaba los recursos, y actuaba con la certeza de alguien que había sobrevivido tomando las decisiones difíciles antes de que cualquier otro reconociera siquiera que había una decisión. Bien, dijo ella. ¿Cuál es el plan? Escribís un artículo. Real. Bien investigado, documentado, con nombres y todo lo que encontraste en esos archivos más todo lo que hemos descubierto desde entonces. Pero no lo publicás, se lo mandás a Strand primero, con un mensaje que le dice que le das 48 horas para comentar antes de que salga a la luz. Eso es suicidio. En el momento en que sepa que tengo todo documentado, tiene que tomar una decisión. O trabaja con nosotros para controlar el relato, o intenta detenernos. De cualquier manera, sabremos contra quién estamos realmente peleando. ¿Y qué hay de Víctor Castañeda? Si su nombre está en ese artículo, no va a esperar 48 horas para responder. Víctor no va a ver el artículo. Nos vamos a asegurar de eso. El teléfono de Lucas vibró. Lo miró. Tomás acaba de confirmar algo que sospechaba. La empresa fantasma que recibió los pagos más grandes de Riverside es propiedad de una sociedad holding que es propiedad de otra sociedad holding que eventualmente lleva a una entidad registrada a nombre de soltera de Elena Strand. Nora sintió el frío recorrerla. Entonces no está solo encubriendo la corrupción. Se está beneficiando directamente de ella. Todos están manchados, Nora. La pregunta es si están suficientemente manchados como para matar por eso. La miró, y ella vio la seriedad ahí. El peso de lo que estaba a punto de decir. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Una vez que empecemos a presionar, la gente va a contraatacar, y van a hacerlo con fuerza. Necesitas estar absolutamente segura de que querés tomar este camino. Porque no puedo prometerte que vas a salir del otro lado siendo la misma persona que sos ahora. Nora pensó en los últimos 2 años. El trabajo seguro que había aceptado. Las historias que había dejado de contar. La parte de sí misma que había enterrado porque ser valiente se había vuelto demasiado peligroso. Pensó en su departamento saqueado. En el mensaje amenazante. En el miedo que había sido su compañero constante desde que abrió esos archivos. Pero también pensó en por qué se había hecho periodista. La creencia de que la verdad importaba. Que la exposición podía ser un arma contra los poderosos. Que alguien tenía que estar dispuesto a contar las historias que todos los demás tenían demasiado miedo de tocar. Estoy segura, dijo. Hagámoslo. Lucas asintió. Y por primera vez desde que ella se despertó en el hospital y lo vio parado en su puerta, él sonrió. No era una sonrisa cálida ni reconfortante. Era la sonrisa de un depredador que acababa de comprometerse con la caza. Entonces empezamos a escribir. El artículo tomó 12 horas escribirlo, editarlo y documentarlo. Nora trabajó con la intensidad enfocada de alguien que sabe que cada palabra importa. Que esto no era solo periodismo. Era un arma siendo forjada con cuidado. Lucas se sentó junto a ella durante la mayor parte del tiempo, ofreciendo sugerencias que revelaban una comprensión sorprendentemente sofisticada de cómo construir una narrativa que fuera tanto legalmente defendible como máximamente devastadora. «Sos bueno en esto», dijo ella en un momento, observándolo reestructurar un párrafo para fortalecer su impacto mientras eliminaba cualquier cosa que pudiera ser construida como especulación. «He pasado mi vida entendiendo cómo se mueve la información. Cómo hiere. Cómo mata. Esto no es tan diferente de lo que normalmente hago. Solo usa palabras en lugar de otras herramientas. A las 8 de la noche,
Tenían un borrador. Era devastador. 23 páginas documentando la red de corrupción con detalle meticuloso, con registros financieros, intercambios de correos y evidencia fotográfica apoyando cada afirmación. Nombraba a Ricardo Vega, Miguel Chen, y 6 otros funcionarios de la ciudad como los actores centrales de un esquema que había desviado más de 40 millones de pesos de proyectos de infraestructura pública. Detallaba cómo Riverside Soluciones de Desarrollo había operado como frente de lavado de dinero. Cómo las empresas fantasma habían sido usadas para oscurecer a los verdaderos receptores de los contratos de la ciudad. Y cómo los favores políticos habían sido intercambiados por pagos en efectivo disfrazados de honorarios de consultoría. Y al final, casi como un pensamiento tardío, mencionaba a Elena Strand. No como participante, sino como alguien cuya oficina había sido copiada en numerosos intercambios de correo y cuyos formularios de divulgación financiera mostraban conexiones a entidades que habían recibido pagos de contratos. La implicación era clara sin ser explícita. Strand había sido cómplice por inacción o se había beneficiado directamente del esquema. Es perfecto, dijo Lucas, leyendo la versión final. Le da el espacio para posicionarse como ignorante o como víctima, pero también le pone suficiente presión como para que el silencio no sea una opción. Enviaron el artículo a las 9 de la noche, dirigido al correo personal de Elena Strand, que Tomás había adquirido a través de métodos que Nora decidió no preguntar. El mensaje era simple. Vicejefa Strand, creo que reconocerá parte de la información en el documento adjunto. Planeo publicar esta historia en 48 horas, pero como cortesía, le estoy dando la oportunidad de hacer comentarios o dar contexto antes de la publicación. Puede contactarme en este correo. Nora Blake. Ahora esperamos, dijo Lucas, cerrando la laptop. No tuvieron que esperar mucho. 23 minutos después, el nuevo teléfono de Nora, el limpio que el equipo de Vicente había provisto, sonó con un número desconocido. Miró a Lucas, quien asintió. Contestó en altavoz. Señorita Blake. La voz era femenina. Controlada. Profesional. Soy Elena Strand. Recibí su correo. Vicejefa. Gracias por llamar. Saltemos las formalidades. Le han dado información que es parcialmente precisa, pero peligrosamente incompleta. Publicar lo que me envió dañaría a personas inocentes y serviría a los intereses de quienes le filtraron esos documentos. ¿Entonces sabe quién los filtró? Una pausa. Tengo sospechas. ¿Le importaría compartirlas? No por teléfono. Me gustaría reunirme con usted. Mañana por la mañana. En algún lugar público. Puede traer a quien quiera como seguridad. No tengo ningún interés en amenazarla, señorita Blake. Tengo interés en asegurarme de que entienda en qué se está metiendo realmente. Nora miró a Lucas, que ya estaba escribiendo algo en su teléfono. Le mostró la pantalla. De acuerdo, pero nombra a vos el lugar. De acuerdo, dijo Nora. Mañana a las 10. El lobby de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en la Agustín Álvarez. ¿Lo suficientemente público para usted? Tendrá que serlo. Hasta mañana, entonces. Señorita Blake, espero que esté trabajando con alguien en quien confíe. Porque las personas que investigan no tienen el lujo de conciencia que tenemos usted y yo. La línea se cortó. Sabe que no está sola, dijo Nora. Sería estúpida si no lo asumiera. La pregunta es si sabe que específicamente soy yo. Lucas se puso de pie, estirando músculos que habían estado quietos demasiado tiempo. Pero no importa. Tenemos una reunión, lo que significa que tenemos su atención. Necesitamos decidir qué queremos de ella. Quiero la verdad. Quiero saber quién me envió esos archivos y por qué. Vos querés la verdad. Yo quiero asegurarme de que quien intentó matarte entienda que intentarlo de nuevo sería muy costoso para ellos. Esos no son necesariamente el mismo objetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la reunión. Escuchamos lo que tiene para decir. Y luego decidimos si es alguien con quien podemos trabajar o alguien a quien necesitamos exponer. Se giró para enfrentarla plenamente. Pero Nora, necesitas entender algo. Una vez que nos sentemos con Strand, nos comprometemos con un camino específico. O hacemos un trato que te mantiene viva, pero quizás implica comprometer lo que se publica, o quemamos todo y aceptamos las consecuencias. No hay terreno medio en situaciones como esta. No voy a comprometer la historia. Incluso si eso significa ponerte en mayor riesgo. Incluso entonces. Él la estudió por un largo momento. Y ella no pudo del todo leer lo que vio en su expresión.
Sos más valiente de lo que te di crédito. O más estúpida. Frecuentemente no hay mucha diferencia. Esa noche, Nora realmente durmió. El agotamiento finalmente venció a la ansiedad. Cuando se despertó a las 7 de la mañana, Lucas ya estaba despierto, sentado en la mesa del comedor con café y lo que parecía un briefing de seguridad completo desplegado en su laptop. Había cambiado de ropa en algún momento. Otro traje. Todavía caro, todavía perfectamente entallado para ocultar el arma que ella ahora sabía que llevaba. Vicente estará con nosotros hoy, dijo cuando ella salió del dormitorio. Se mantendrá atrás, fuera de la vista, pero suficientemente cerca para intervenir si algo sale mal. Marco nos va a llevar. Y arreglé para que haya 2 personas adicionales dentro de la biblioteca, posicionadas donde puedan vigilar las entradas. ¿Todo esto es realmente necesario? Es necesario hasta que deje de serlo. No tomo riesgos con personas de las que soy responsable. No soy tu responsabilidad. Me llamaste antes de que saliera la ambulancia. Eso te hizo mi responsabilidad. No había manera de argumentar esa lógica. Principalmente porque la decía con tal certeza absoluta que el debate parecía inútil. Desayunaron. Medialunas y más café. Y repasaron lo que sabían una vez más, asegurándose de haber memorizado todos los detalles. Lucas insistió en que dejara su teléfono y su laptop. Llevarían solo la copia impresa del artículo y entrarían lo más limpios posible. El viaje a la biblioteca fue callado. El tráfico matutino de Buenos Aires proveyó un ruido blanco que llenó el silencio. Nora miraba la ciudad pasar por las ventanas, pensando en cuán diferente se veía todo ahora comparado con hace apenas 3 días. 3 días desde el accidente. 3 días desde que amenazaron su vida. Su departamento saqueado. Su burbuja cuidadosa de seguridad definitivamente reventada. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, se sentía extrañamente calma. De la manera en que imaginaba que los soldados deben sentirse justo antes de entrar al combate. No sin miedo, sino aceptando el miedo. Canalizándolo hacia el enfoque. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno era exactamente lo que Nora había esperado. Concurrida. Pública. Llena de turistas y estudiantes y personas que no tenían idea de que estaban a punto de ser testigos de una reunión entre una periodista, un hombre del crimen, y una vicejefa de gobierno conspirando sobre corrupción. Llegaron 15 minutos antes, tomando posición cerca de la sala de lectura principal donde tenían líneas de visión claras hacia todas las entradas. Elena Strand llegó exactamente a las 10 de la mañana, caminando con la confianza de alguien que es dueña del espacio que ocupa. Tenía poco más de 50 años. Vestida con ropa cara pero no ostentosa. Con el tipo de apariencia profesional que te hace pensar competente antes que cualquier otra cosa. Los vio de inmediato. Registró la presencia de Lucas con un leve ensanchamiento de ojos antes de que su expresión volviera a la neutralidad. Señorita Blake, dijo, extendiendo la mano. Y señor Moretti. Debía haberlo imaginado. Vicejefa. Lucas no se levantó, no ofreció estrecharle la mano. Solo señaló la silla al otro lado de ellos. Quería hablar. La estamos escuchando. Strand se sentó, colocando su propio teléfono boca abajo sobre la mesa. Un gesto de buena fe que probablemente no significaba nada. Seré directa. Los archivos que recibió, señorita Blake, fueron enviados por alguien dentro de mi propia oficina. Un asistente junior llamado Marco Chen. El sobrino de Miguel Chen. Ha estado recopilando evidencia durante meses, pero no por ninguna convicción moral. Está siendo sometido a chantaje por alguien que aún no hemos identificado. Alguien que quiere usar su artículo para desencadenar una cascada de investigaciones que les beneficiaría política o financieramente. Entonces está diciendo que todo en esos archivos es verdad, pero que me están manipulando. Nora mantuvo su voz nivelada. Periodística. Estoy diciendo que la verdad es complicada. Sí, ha habido corrupción. Sí, Vega y Chen y otros han estado robando de la ciudad. Pero yo no he sido parte de eso. He estado documentándolo. Construyendo mi propio caso. Esperando el momento adecuado para llevarlo a investigadores federales que realmente pudieran hacer algo al respecto. Su artículo publicado ahora alertaría a todos los involucrados y les daría tiempo para destruir evidencia y desaparecer. También destruiría mi investigación. ¿Por qué debería creerle? Porque puedo probarlo. Strand sacó un pendrive, poniéndolo sobre la mesa. Esto contiene evidencia que he estado recopilando durante 3 años. Grabaciones de conversaciones, documentos originales,
declaraciones de testigos. Es más completo que lo que usted tiene y todo es admisible en un tribunal. Puedo dárselo. Dejarla verificar todo lo que le estoy diciendo. Pero necesito que retenga su historia durante 2 meses. Para ese entonces, la investigación federal estará lista para moverse. Para hacer arrestos que realmente se sostengan. Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, y Nora vio a Strand tensarse en respuesta. Una reacción instintiva a la proximidad del peligro. ¿Y qué obtiene usted de este arreglo? Llego a ser la vicejefa de gobierno que expuso la corrupción en lugar de la que fue sospechada de habilitarla. Hago avanzar mi carrera sin que esto pese sobre mí. Y me aseguro de que las personas que son realmente culpables vayan a prisión en lugar de salir solo con multas y seguir adelante. ¿Y qué pasa con Marco Chen? ¿El sobrino? Será arrestado junto con su tío. El chantaje no lo salvará de haber participado en el encubrimiento. La expresión de Strand fue dura. No protejo a los traidores, señor Moretti. Pensé que usted apreciaría eso. Los tres se sentaron en silencio por un momento, calibrándose mutuamente. Nora podía sentir la tensión. Los cálculos no expresados ocurriendo bajo la superficie de la conversación cortés. Era una negociación. Pero no solo sobre información. Era sobre poder. Sobre quién controlaría el relato. Sobre quién ganaría y quién perdería cuando todo se derrumbara. Necesito verificar lo que hay en ese pendrive, dijo Nora finalmente. Y necesito hablar con algunas de mis fuentes. Asegurarme de que lo que me está diciendo coincide con lo que ellas saben. Tiene 48 horas después de eso. Necesito su respuesta. Strand se puso de pie, dejando el pendrive sobre la mesa. Señorita Blake, espero que entienda que estoy tratando de ayudarla. Publicar ahora la convertiría en un blanco para todos los involucrados en este esquema. No solo para las personas que ya han intentado hacerle daño. Esperar le da protección. Protección federal si fuera necesario. O le da tiempo para limpiar cabos sueltos. Si hubiera querido que estuviera muerta, estaría muerta. La afirmación fue entregada sin malicia. Solo como un hecho. El señor Moretti entiende cómo funciona esto. A veces la mejor manera de permanecer viva es saber cuándo ser paciente. Se fue sin otra palabra, desapareciendo entre la multitud de visitantes de la biblioteca. Nora tomó el pendrive, dándolo vuelta entre sus dedos. ¿Qué piensa? Pienso que está diciendo parte de la verdad. Quizás incluso la mayor parte. Lucas se puso de pie, revisando la sala automáticamente antes de gesticular para que ella lo siguiera. Pero también pienso que está jugando su propio juego. Y no sabremos todas las reglas hasta que estemos demasiado adentro para retroceder. Volvieron al departamento de Puerto Madero, donde Tomás analizó el pendrive en busca de malware antes de abrir ningún archivo. Estaba limpio, sorprendentemente, y contenía exactamente lo que Strand había prometido. Años de evidencia cuidadosamente compilada. Declaraciones de testigos, conversaciones grabadas. Era el tipo de documentación que podría derribar no solo la red de Vega, sino media docena de otras operaciones corruptas en toda la ciudad. Ha estado construyendo un caso, dijo Nora, leyendo los archivos con asombro creciente. No solo contra Vega, sino contra todos. Esto es increíble. También es peligroso. Si esta información existe, personas van a matar para evitar que se haga pública. Lucas leía por encima de su hombro. Su expresión pensativa. Está ofreciendo dejarte romper esta historia cuando llegue el momento. Eso no es cosa pequeña. ¿Entonces crees que deberíamos confiar en ella? Creo que deberíamos verificar todo lo que nos dio. Cruzar referencias con lo que ya sabemos. Y luego tomar una decisión basada en evidencia en lugar de esperanza. Se sentó junto a ella. Suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de él. La presencia sólida que se había vuelto extrañamente reconfortante. Pero Nora, también creo que necesitas aceptar que pase lo que pase, vas a hacerte de enemigos. Poderosos. Personas que no van a olvidar que les costaste dinero y libertad y poder. Lo sé. ¿Lo sabes de verdad? Porque entenderlo intelectualmente y vivir con ello son cosas diferentes. Puedo protegerte de amenazas inmediatas. Pero no puedo protegerte de las consecuencias a largo plazo de destruir las vidas de personas. Eso es un peso que vas a cargar para siempre. Se giró para mirarlo. Realmente mirarlo. Viendo más allá de los trajes caros y la calma controlada al hombre que había debajo. ¿Es eso lo que vos cargas? El peso de todas las decisiones que tomaste, todas las personas que lastimaste,
todos los días. La mayoría de las noches duermo bien. Pero hay algunas que no. Sus ojos oscuros sostuvieron los de ella. Me preguntaste una vez si tenía arrepentimientos. Dije que no, y era verdad en ese momento. Pero vos me hiciste pensar en eso de otra manera. Me hiciste preguntarme qué tipo de hombre sería si hubiera tomado decisiones diferentes. Y probablemente estaría muerto. El mundo en que opero no recompensa la conciencia. Recompensa la fuerza, la certeza, la disposición a hacer lo que otros no harán. Pero conocerte me recordó que hay personas que eligen diferente. Que tienen el coraje de ser vulnerables de maneras en que yo nunca podría serlo. Eso vale algo. Quizás vale más de lo que yo construí. Nora sintió algo cambiar en su pecho. Un reconocimiento del momento que compartían. Esto ya no era sobre la investigación, ni sobre las amenazas contra su vida. Era sobre dos personas que habían colisionado accidentalmente 2 años atrás y luego se habían evitado deliberadamente. Ambos entendiendo que lo que existía entre ellos era demasiado complicado para examinarlo de cerca. Ahora forzados juntos por las circunstancias, ya no podían evitarlo. El teléfono de Lucas vibró. Otro mensaje de un número desconocido. Los vimos en la biblioteca. Strand les está mintiendo. La investigación federal no existe. Está comprando tiempo para eliminar evidencia y testigos. Publiquen ahora, o se asegurará de que nunca publiquen nada. Adjunta, una fotografía. Elena Strand, tomada desde lejos, reuniéndose con alguien que Nora no reconocía en lo que parecía un estacionamiento cubierto. Lucas tomó el teléfono, examinando la imagen de cerca. Tomás, necesito reconocimiento facial de esta persona. Envíalo encriptado. La miró. Esto cambia las cosas. ¿Quién está enviando estos mensajes? Si es Marco Chen, no es Chen. Chen está siendo chantajeado, recordá. No es el cerebro, solo la fuente. Alguien más está orquestando esto, usando tanto a vos como a Strand como piezas en un tablero que todavía no podemos ver completamente. El teléfono vibró de nuevo. La respuesta de Tomás llegó rápido. La persona en la fotografía era el abogado de Víctor Castañeda. Nora sintió frío. ¿Por qué estaría Strand reuniéndose con el abogado de Castañeda? O está más sucia de lo que admitió, o está intentando hacer un trato. Involucrar a Víctor en cualquier arreglo que esté negociando con el gobierno federal. Inmunidad a cambio de testimonio, quizás. Reducción de cargos. O está trabajando con él para asegurarse de que la investigación nunca ocurra. Eso también. Se sentaron en silencio. El peso de la incertidumbre presionando sobre los dos. Cada pieza de información parecía contradecir la última. Cada potencial aliado se revelaba como potencialmente un enemigo. Nora sintió el agotamiento arrastrándola de nuevo. La conmoción todavía afectándola más de lo que quería admitir. ¿Qué hacemos?, preguntó en voz baja. Lucas se puso de pie, yendo a las ventanas de nuevo. Era tarde en la tarde ahora. El sol empezando su descenso sobre el río de la Plata. Hacemos lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Dejamos de intentar descubrir en quién confiar y empezamos a asumir que todos mienten. Verificamos todo. No creemos nada. Y tomamos nuestras decisiones basándonos únicamente en lo que podemos probar. ¿Y después? Después publicamos la verdad. Toda. Independientemente de los tratos que las personas estén intentando hacer entre bambalinas. Dejamos que las fichas caigan y lidiamos con quien venga después de nosotros. Se giró hacia ella. Pero una advertencia justa. Si hacemos esto, si nos comprometemos realmente a exponer a todos y a todo, se va a poner violento. No de inmediato, quizás. Pero eventualmente. Las personas con tanto que perder no aceptan la derrota con elegancia. Nora pensó en los últimos 3 días. En todo lo que había pasado desde esa llamada en el hospital. Pensó en la vida que había estado viviendo durante los últimos 2 años. Segura y pequeña, y en última instancia sin sentido. Pensó en por qué se había hecho periodista. En la creencia de que la verdad importaba, incluso cuando era peligroso contarla. Entonces supongo que es hora de dejar de ser segura, dijo. Lucas sonrió esa sonrisa de depredador de nuevo. Ahora estás hablando como alguien que quizás realmente sobreviva a esto. Trabajaron toda la noche. Verificando cada pieza de información del pendrive de Strand, cruzando referencias con los archivos originales, construyendo un cuadro completo de la red de corrupción. Al amanecer, tenían algo sin precedentes.
Una exposé completamente documentada y legalmente infalible que implicaba a docenas de personas en múltiples niveles del gobierno y la estructura empresarial de Buenos Aires. Era la historia de una vida. También era una declaración de guerra. A las 6 de la mañana, Nora envió el artículo a 3 publicaciones importantes simultáneamente, junto con toda la documentación de respaldo. Había escrito una nota explicando que publicaba a pesar de las presiones para demorar, que creía que el público merecía saber de inmediato lo que sus funcionarios habían estado haciendo con su dinero y su confianza. Y luego ella y Lucas esperaron a que el mundo explotara. Tomó 4 horas. A las 10 de la mañana, los sitios de noticias publicaban la historia. Al mediodía, funcionarios renunciaban. A las 2 de la tarde, los fiscales federales anunciaban investigaciones. Al atardecer, Ricardo Vega había sido detenido. Miguel Chen huía del país. Y Elena Strand daba una conferencia de prensa afirmando que ella había estado construyendo su propia investigación todo el tiempo. Nora observó todo desde el departamento de Puerto Madero, con Lucas a su lado. Los dos entendiendo que esto era solo el comienzo. La historia había roto, pero las consecuencias tardarían años en desplegarse completamente. Gracias, dijo en voz baja mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires una vez más. Por todo. Por venir al hospital. Por mantenerme con vida. Por ayudarme a terminar lo que empecé. Me pediste que viniera, respondió Lucas. Las mismas palabras que había dicho 3 días atrás en esa sala de hospital. Eso lo hizo mi responsabilidad. ¿Es eso todo lo que fue? ¿Responsabilidad? Él estuvo en silencio por un largo momento. No, dijo. No lo fue. Ella se giró para mirarlo. Y ahí, en la luz que se desvanecía, rodeados por las consecuencias de la historia que acababan de desatar sobre la ciudad, Nora Blake y Lucas Moretti finalmente dejaron de actuar como si el vínculo entre ellos fuera algo simple, seguro, o fácilmente explicable. Una vez él le había dicho que algunas deudas no podían pagarse, que algunos lazos no podían romperse, y que a veces la persona que respondía a tu llamada en el momento más oscuro no era quien esperabas, pero era exactamente quien necesitabas. La ciudad siguió indiferente a su historia. Pero para 2 personas que se habían encontrado en medio de una crisis, y que habían permanecido juntas a través del caos, todo había cambiado. No hacia algo más fácil, hacia algo real. Y en un mundo construido sobre mentiras y compromisos cuidadosos, lo real era la cosa más peligrosa de todas.